Buenas noches. Comenzamos esta noche con una pregunta que los seguidores de la familia real británica se están haciendo con creciente urgencia y, una vez que conozcas el patrón que hay detrás, entenderás por qué. ¿Se está preparando discretamente el rey Carlos para apartarse del trono? Y, si fuera así, ¿qué significaría eso para Camila? Nada de esto ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham. No se ha realizado ningún anuncio oficial, pero fuentes cercanas a los círculos reales aseguran que el patrón de los últimos meses habla por sí solo. Y esta noche vamos a analizar exactamente qué sugiere ese patrón, qué significaría si finalmente resultara ser cierto, y por qué la posición de Camila podría ser la más incierta de todas las personas que se encuentran cerca del trono. Quédate con nosotros, porque la segunda mitad de esta historia es la parte de la que casi nadie está hablando todavía. Los comentaristas reales han observado lo mismo que muchos de vosotros habéis observado. Carlos ha aparecido con menos frecuencia en importantes actos públicos. Guillermo ha asumido una parte visiblemente mayor de las obligaciones oficiales. Y Catalina, desde su regreso a la vida pública, ha ocupado un lugar central en acontecimientos que, hasta hace poco, habrían correspondido claramente al rey y a la reina. Por separado, nada de esto demuestra nada. Pero, en conjunto, según varios observadores de la realeza, forma un patrón que resulta difícil explicar simplemente como una coincidencia. Nada de esto está confirmado como una transferencia formal de poder. El Palacio no ha emitido ninguna declaración que sugiera que Carlos esté apartándose de su papel constitucional. Sin embargo, los comentaristas que estudian el ritmo de la agenda real afirman que, cuando las obligaciones públicas cambian de manera tan visible y en un periodo de tiempo tan corto, rara vez se trata de algo accidental. Según ellos, la agenda es uno de los pocos lugares donde la verdad puede filtrarse mucho antes de que alguien esté preparado para decirla en voz alta. Así que imaginemos, por un momento, ¿cómo podría desarrollarse realmente una transición de este tipo, si llegara a producirse? Esto es especulación, no información sobre acontecimientos confirmados, pero es una especulación basada en los patrones que los observadores reales ya han detectado y en la forma en que las transiciones anteriores dentro de la monarquía se han desarrollado históricamente. En este escenario hipotético, el cambio no comenzaría con un anuncio dramático. Comenzaría como suelen hacerlo estas cosas, discretamente, a través de la agenda. Un importante acontecimiento de Estado podría ser asignado a Guillermo en lugar de a Carlos. Una recepción diplomática podría presentar a Catalina como la miembro de mayor rango presente, en lugar de Camila. Pequeños cambios, cada uno explicable por separado, pero que, acumulados, podrían decir mucho a cualquiera que estuviera prestando atención. Los historiadores de la realeza señalan que así es precisamente como han funcionado en el pasado las transiciones de responsabilidades dentro de la monarquía. Nada dramático, ninguna declaración. Simplemente una redistribución gradual de quién ocupa cada lugar, quién habla primero, quién representa a la corona en los acontecimientos que más importan al público y a la propia institución. Si sabes dónde mirar, dicen, puedes observar cómo una monarquía cambia de forma meses antes de que nadie admita que está sucediendo. Hola, espectadores. Antes de continuar, si os interesa este tipo de análisis sobre la realeza, este es exactamente el tipo de historia que cubrimos habitualmente. Y todavía queda mucho por descubrir en este caso. Si quieres saber hasta dónde llega esta especulación, quédate con nosotros. Y si crees que una transición silenciosa como esta ya podría estar en marcha, cuéntanoslo en los comentarios. Un me gusta y una suscripción ayudan a este canal a seguir ofreciendo análisis más profundos como este, en lugar de los mismos titulares reciclados que publican todos los demás. Ahora es cuando la situación se vuelve más complicada y cuando la posición de Camila se vuelve realmente incierta en un escenario de este tipo, según los comentaristas que han estudiado cómo funcionan los papeles de los consortes dentro de la institución. El papel de Camila como reina consorte siempre ha sido
por su propia naturaleza, dependiente de Carlos. A diferencia de Catalina, que ocupa su posición como futura reina consorte por su matrimonio con el heredero al trono, independientemente de lo que ocurra personalmente con Carlos, el papel público de Camila existe específicamente porque Carlos es el monarca reinante. Si Carlos decidiera apartarse de sus funciones públicas en cualquier medida, los comentaristas señalan que la posición de Camila se enfrentaría a una cuestión estructural que simplemente no afectaría a Catalina de la misma manera. ¿Qué aspecto tendría realmente el papel público de una reina consorte una vez que el propio rey se hubiera apartado de la vida pública? Nadie ha respondido públicamente a esta pregunta, porque el palacio no ha reconocido que una situación semejante esté ocurriendo. Pero los observadores de la realeza especulan con que, si las obligaciones públicas de Carlos disminuyeran todavía más, Camila podría enfrentarse a una decisión realmente difícil. ¿Continuar apareciendo en acontecimientos en los que ya no estaría claramente situada en el centro de la atención? ¿O retirarse de la vida pública junto a Carlos, aunque su propia salud y capacidad le permitieran continuar representando a la corona por sí sola? Algunos comentaristas creen que Camila intentaría mantenerse visible independientemente de cualquier reducción del papel de Carlos, argumentando, según han sugerido varias fuentes, que la experiencia y la memoria institucional son especialmente importantes durante cualquier periodo de incertidumbre o transición. Otros especulan que preferiría retirarse discretamente junto a su marido, antes que correr el riesgo de parecer que compite por espacio con Guillermo y Catalina, quienes representan el futuro de la monarquía de una manera que, estructuralmente, ella nunca podrá representar. Queremos dejar algo muy claro, porque esto es importante. No existe ninguna disputa confirmada. No hay ningún documento filtrado. No existe ninguna fuente que afirme que Camila y Carlos hayan discutido sobre esto. Estamos hablando de una especulación basada en una realidad estructural sobre cómo funcionan los papeles reales, aplicada a un escenario hipotético que no ha sido confirmado ni por el palacio ni por ninguna persona cercana a él. Lo que sí sabemos, de manera factual y según el registro público, es lo siguiente. Carlos ha reducido su agenda pública en distintos momentos durante su tratamiento contra el cáncer. El Palacio de Buckingham lo ha confirmado abiertamente y ha sido relativamente transparente sobre los ajustes realizados en su carga de trabajo durante los periodos de tratamiento. Guillermo ha asumido actos a los que Carlos no pudo asistir personalmente. Estos son hechos confirmados, no especulaciones, y constituyen la base sobre la que se construye todo lo demás en esta historia. Lo que sigue siendo especulación es hasta dónde podría extenderse todo esto en el futuro, y qué podría significar finalmente para la estructura a largo plazo de las obligaciones reales. Si este análisis te está resultando útil, compartirlo realmente ayuda, porque le indica a YouTube que hay más personas interesadas en análisis reales profundos como este, en lugar de titulares superficiales que desaparecen después de un día. Compartir y suscribirse supone una gran ayuda para un canal como el nuestro, y es la única forma de que historias como esta sigan produciéndose, en lugar de quedar enterradas bajo una cobertura más ruidosa y menos cuidadosa. Continuemos con el escenario, porque existe otra capa que los comentaristas señalan y que cambia la manera en que deberíamos interpretar todo lo que hemos analizado hasta ahora. Si el papel público de Guillermo continuara ampliándose al ritmo que, según los informes, lo ha hecho, los observadores de la realeza sugieren que la posición de Catalina crecería junto a la suya de una manera estructuralmente diferente a la de Camila. Y esta diferencia es mucho más importante de lo que podría parecer inicialmente. El futuro papel de Catalina como reina consorte está determinado por su matrimonio con Guillermo, el heredero al trono. Nada de lo que ocurra con Carlos cambia esa trayectoria. Simplemente cambia el momento en el que llegará. Esta es una de las razones por las que los comentaristas creen que el creciente protagonismo público de Catalina genera relativamente poca controversia institucional
en comparación con la que podría provocar un cambio similar en el caso de Camila. Catalina está entrando en un papel que, tarde o temprano, siempre iba a pertenecerle. La única cuestión real siempre ha sido el momento, no la legitimidad. La situación de Camila, por el contrario, es descrita por algunos comentaristas como considerablemente más delicada, precisamente porque su protagonismo siempre ha estado vinculado específicamente a Carlos y no al futuro de la institución de la misma manera que el de Catalina. Esto no es una afirmación sobre el carácter o las intenciones de nadie, y no debería interpretarse como tal. Es simplemente la manera en que funciona la estructura subyacente de la monarquía. La posición pública de un consorte generalmente aumenta o disminuye junto con el papel y la salud del monarca reinante, de una manera que no ocurre necesariamente con el cónyuge de un heredero. Los observadores reales especulan que, si una transición de este tipo llegara algún día a hacerse más visible públicamente, el palacio probablemente intentaría gestionar cuidadosamente su imagen pública, precisamente porque las comparaciones entre Camila y Catalina son algo que, según se ha informado, la institución ha querido evitar durante todo el reinado de Carlos hasta ahora. Algunas fuentes han sugerido, aunque esto sigue sin estar confirmado y debe tratarse como especulación, que los equipos de comunicación del palacio están muy atentos a cualquier narrativa que pudiera presentarse públicamente como una rivalidad o como una pérdida de importancia. Probablemente intentarían presentar cualquier cambio en las funciones como una evolución natural de los distintos papeles, en lugar de algo parecido a una degradación. Vale la pena recordar, y decirlo claramente, que Camila ha ocupado una posición realmente difícil durante años. Entró en la vida pública, cargando con una historia complicada, y ha trabajado, según la mayoría de las informaciones públicas y de las evaluaciones de muchos historiadores reales, para construir un papel propio que con el tiempo lograra una mayor aceptación pública. Cualquier especulación sobre su futuro papel debería interpretarse teniendo en cuenta ese contexto. No como una predicción de que esté siendo apartada deliberadamente, sino como una pregunta abierta, todavía sin respuesta, sobre cómo podría evolucionar un papel construido específicamente alrededor de Carlos si sus propias obligaciones públicas continúan cambiando durante los próximos meses. Hola, espectadores. Si creéis que la posición de Camila merece recibir más atención, y no menos, en la cobertura sobre la realeza, hacédnoslo saber en los comentarios. Escribid sí si pensáis que el palacio ha gestionado bien esta transición hasta ahora, o no si creéis que todavía existen preguntas importantes sin respuesta por parte de los canales oficiales. Y si este análisis os ha resultado realmente útil, darle a me gusta y suscribiros nos indica que queréis que sigamos ofreciendo más contenido de este tipo, profundo, cuidadoso y alejado del simple cotilleo. Ahora ampliemos un poco la perspectiva, porque para entender hacia dónde podría dirigirse todo esto, es necesario comprender cómo ha gestionado la institución situaciones similares en el pasado. Los historiadores de la realeza señalan ejemplos anteriores de periodos de reducción de funciones dentro de la monarquía como una guía útil, aunque imperfecta. Cuando la reina madre fue reduciendo gradualmente sus apariciones públicas durante sus últimos años, su papel cambió poco a poco, en lugar de hacerlo de una sola vez. Determinados patronazgos y apariciones fueron redistribuidos discretamente entre otros miembros de la familia real durante un periodo de años, no de meses. Los comentaristas que estudian la situación actual sugieren que una redistribución gradual similar, en lugar de un único anuncio dramático, sería el resultado mucho más probable si la salud de Carlos continuara obligando a realizar ajustes en su agenda. La propia reducción de las obligaciones públicas del príncipe Felipe, confirmada en su momento por el palacio, siguió un patrón bastante parecido. Los compromisos fueron reasignándose individualmente, sin una única declaración que marcara el final formal de su papel público. Simplemente apareció menos. Otros miembros de la familia real aparecieron más.
y el público se acostumbró a una nueva normalidad sin recibir jamás un anuncio oficial que estableciera una línea clara sobre lo que había cambiado. Algunos comentaristas creen que este sería probablemente el modelo que el Palacio volvería a seguir, precisamente porque permite a la institución evitar tener que definir públicamente el momento exacto en que la autoridad visible de un miembro de la familia comenzó a disminuir. Si ese patrón se mantiene, según esta línea de especulación, deberíamos esperar que la redistribución de las funciones continúe silenciosamente, compromiso a compromiso, sin que el Palacio lo presente como algo más que una cuestión rutinaria de agenda. Lo que significa, según varios comentaristas, que la verdadera historia quizá nunca aparezca en un comunicado oficial. Tal vez solo pueda verse en el propio patrón, para cualquiera que esté dispuesto a seguirlo de cerca. Aquí es donde la posición de la princesa Ana se vuelve relevante para el panorama general, según los observadores reales que siguen de cerca las cargas de trabajo relativas de los miembros activos de la familia. Ana ha sido considerada durante mucho tiempo uno de los miembros más activos de la familia real, encabezando con frecuencia las cifras anuales de compromisos. Algunos comentaristas especulan que, en cualquier escenario que implique una reducción del papel de Carlos, la experiencia institucional de Ana podría situarla como una presencia estabilizadora durante un periodo de transición. Alguien cuya posición pública está suficientemente consolidada como para tranquilizar a un público preocupado por los cambios repentinos, aunque ella no forme parte de la línea de sucesión. Nada de esto está confirmado. No existe ninguna indicación por parte del Palacio de que se esté estudiando un papel oficial de asesoramiento para Ana. Pero su nombre aparece con frecuencia en los comentarios especulativos sobre cómo podría gestionarse en la práctica una transición de este tipo día a día, precisamente por su larga reputación de estabilidad y discreción dentro de la institución. Hola, espectadores. Ya hemos superado la mitad de esta historia, y la parte más importante, la que tiene que ver con lo que realmente ocurriría con la posición pública de Camila si este escenario continúa desarrollándose, todavía está por llegar. Si has llegado hasta aquí, claramente te interesa conocer el panorama completo y no simplemente un titular. Así que haznos un favor y dale a me gusta ahora mismo antes de continuar, porque realmente ayuda a que más personas encuentren análisis cuidadosos como este, en lugar de especulaciones presentadas como hechos en otros lugares. Volvamos específicamente a Camila, porque existe otra capa de esta especulación que merece ser tratada con cuidado. Los comentaristas que estudian las encuestas de opinión pública sobre la familia real señalan que los índices de aprobación personal de Camila, aunque han mejorado considerablemente respecto a los niveles de hace décadas, todavía suelen estar por detrás de los de Guillermo y Catalina individualmente. Este es un patrón documentado públicamente y reflejado en varias organizaciones independientes de encuestas durante los últimos años. Y es uno de los factores que, según algunos observadores reales, podría influir en la forma en que el público recibiría cualquier reducción de su papel público, ya fuera mediante una disminución gradual de sus apariciones o sin que llegara a formalizarse nunca. Si las apariciones públicas de Camila disminuyeran como parte de una recalibración más amplia de las funciones, algunos comentaristas especulan que la reacción del público probablemente sería moderada en lugar de dramática, dada su menor perfil público en comparación con Guillermo y Catalina. Otros sostienen lo contrario. Sugieren que cualquier reducción visible de su papel podría incluso generar simpatía, especialmente teniendo en cuenta el complicado recorrido público que ha experimentado desde sus primeros años bajo los focos, hace ya varias décadas. Ambas interpretaciones siguen siendo especulativas, y ninguna ha sido puesta a prueba frente a un acontecimiento confirmado, porque tal acontecimiento todavía no ha sido confirmado. Lo que no es especulación es lo siguiente. Camila ha trabajado, según la mayoría de las informaciones públicas, de manera constante durante las últimas 2 décadas, para construir una identidad pública algo independiente de Carlos. Se ha centrado especialmente en causas
como la alfabetización, la concienciación sobre la violencia doméstica y el apoyo a supervivientes de violencia sexual. Sus iniciativas personales en estos ámbitos han sido ampliamente reconocidas, incluso por las propias organizaciones benéficas, como un compromiso genuino y sostenido, y no simplemente simbólico. Los comentaristas reales señalan que este conjunto de trabajos públicos independientes podría ser muy importante si su papel formal dentro de la monarquía activa cambiara algún día, porque le proporciona una identidad pública que existe, hasta cierto punto, separada de su posición como consorte. Esto importa por una razón concreta. Si alguna vez se produjera una reducción de las obligaciones vinculada específicamente a la salud de Carlos, los comentaristas sugieren que los patronazgos benéficos de Camila probablemente continuarían de todos modos, simplemente porque los patronazgos suelen pertenecer a la persona que los ostenta y no se transfieren automáticamente junto con un cambio en las obligaciones ceremoniales. En otras palabras, según esta interpretación, cualquier incertidumbre estructural sobre su posición ceremonial no tendría necesariamente que extenderse al trabajo benéfico que ha construido de forma independiente durante tantos años. Los observadores reales también señalan que Camila ostenta el título de reina, no simplemente el de reina consorte, tras un cambio que entró en vigor con la llegada de Carlos al trono. Esta distinción fue objeto de un considerable debate público en aquel momento. Algunos comentaristas sostienen que este cambio oficial de título le proporciona un nivel de posición institucional que probablemente continuaría incluso durante cualquier reajuste informal de sus obligaciones públicas diarias. Otros responden que un título, por muy oficial que sea, no garantiza necesariamente una proporción equivalente de apariciones públicas en el futuro. Ambas perspectivas siguen formando parte del debate abierto y no resuelto en torno a esta cuestión, y ninguna debería tratarse como un hecho definitivo. Hola, espectadores. Si estáis disfrutando de este análisis detallado, en lugar del habitual cotilleo superficial sobre la realeza, este es un buen momento para suscribiros, porque estamos a punto de entrar en la parte de esta historia que muchos otros canales no están tratando con suficiente cuidado. La cuestión de qué ocurre específicamente con la posición pública de Guillermo y Catalina y cómo podría estar cambiando silenciosamente el equilibrio dentro de la institución. Hablemos directamente de Guillermo y Catalina, porque su lado de esta especulación es, según la mayoría de los comentaristas, considerablemente menos ambiguo que el de Camila. El regreso de Catalina a las obligaciones públicas después de su tratamiento ha sido descrito ampliamente por los observadores reales como sorprendentemente seguro, y varios comentaristas han señalado que sus posteriores apariciones públicas han tenido una posición notablemente más central que antes de su enfermedad. Si esto refleja una decisión institucional deliberada, o simplemente el resultado natural de que Catalina haya retomado un papel hacia el que ya estaba avanzando antes de que su enfermedad interrumpiera sus actividades, sigue siendo objeto de especulación. Los comentaristas razonables no coinciden sobre cuál de las dos explicaciones es más probable. Lo que sí está confirmado es esto. Catalina ha asumido una serie de compromisos que anteriormente estaban asociados principalmente con miembros de mayor rango de la familia real. Y los observadores han destacado el cuidado específico con el que el Palacio de Kensington ha gestionado la presentación visual de estas apariciones, desde la disposición de los asientos hasta el orden de las procesiones y la posición durante los acontecimientos de Estado. Algunos comentaristas interpretan esto como una prueba de una elevación deliberada y cuidadosamente gestionada de su posición pública. Otros advierten que la planificación de los acontecimientos reales siempre ha sido meticulosa, independientemente de cualquier transición más amplia, y que interpretar demasiado las disposiciones de los asientos corre el riesgo de fabricar una historia donde quizás solo exista una gestión institucional rutinaria. La posición de Guillermo, mientras tanto, también ha generado su propia cuota de comentarios especulativos. Los observadores reales señalan que sus compromisos públicos se relacionan cada vez más con áreas tradicionalmente asociadas específicamente al monarca,
incluidas determinadas funciones ceremoniales y diplomáticas. Una vez más, nada de esto ha sido confirmado por el Palacio como una ampliación formal de sus responsabilidades constitucionales. Y los comentaristas tienen cuidado de señalar la diferencia entre que Guillermo asuma funciones públicas adicionales durante un periodo en el que la salud de su padre lo requiere, algo que sí está confirmado, y cualquier sugerencia de una transferencia formal y permanente de autoridad constitucional, algo que sigue completamente sin confirmar. Según los expertos constitucionales, esto último requeriría un proceso formal mucho más complejo que unos simples cambios de agenda. Esta distinción es enormemente importante y merece una pausa, porque gran parte de los comentarios especulativos que circulan por Internet tienden a difuminar precisamente esta línea. Que un príncipe asuma más compromisos públicos durante la enfermedad de su padre no es lo mismo que una transferencia formal de autoridad monárquica. En el sistema británico, esto requeriría mecanismos constitucionales específicos, potencialmente incluida la creación de una regencia conforme a las leyes de regencia. Nada de eso ha sido sugerido por ninguna fuente creíble, y la mayoría de los expertos constitucionales consideran que sería extremadamente improbable, dadas las informaciones públicas actuales sobre la salud y la capacidad del rey para continuar desempeñando su papel. Por eso, cuando hablamos del creciente protagonismo público de Guillermo y Catalina, hablamos, según los hechos confirmados disponibles, de una redistribución de apariciones públicas durante una reducción de la agenda relacionada con la salud. No estamos hablando de una transición constitucional confirmada. Esa distinción es la diferencia entre una especulación razonable y la desinformación, y es algo que todo observador responsable de la realeza debería tener presente durante una historia como esta. Hola espectadores, nos estamos acercando ahora a la parte más importante de este análisis, la parte en la que intentaremos responder, con tanta honestidad como permita la información disponible, qué podría significar realmente este patrón de cara al futuro. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no trabaja con documentos inventados ni confrontaciones fabricadas. Solo analizamos cuidadosamente lo que realmente está sucediendo. Así que quédate con nosotros. Dale a me gusta al vídeo si todavía no lo has hecho y reunamos todas las piezas. Hablemos de lo que los observadores reales creen que podrían traer los próximos meses, basándonos únicamente en el patrón establecido hasta ahora y no en ningún anuncio confirmado. Los comentaristas suelen coincidir en algunos acontecimientos probables. Primero, que el papel público visible de Guillermo probablemente continuará ampliándose gradualmente, especialmente en torno a grandes acontecimientos de Estado y ceremoniales, simplemente como consecuencia de la gestión de la salud de Carlos, independientemente de que algún día se realice un anuncio formal al respecto. Segundo, que la posición de Catalina en estos acontecimientos probablemente seguirá reflejando su condición establecida como futura reina consorte, con una atención continua, por parte del Palacio, a la forma en que su papel se presenta visual y públicamente. Tercero, y aquí es donde reside la verdadera incertidumbre. El papel público de Camila durante los próximos meses representa el elemento menos predecible de todo el panorama. Precisamente porque su posición no posee la misma permanencia estructural que protege la de Catalina, y porque, a día de hoy, no existe ninguna indicación pública sobre cómo pretende el Palacio gestionar una posible reducción adicional de la agenda de Carlos específicamente en relación con ella. Algunos comentaristas especulan que el Palacio preferiría evitar cualquier escenario que pudiera interpretarse públicamente como una marginación de Camila, dada la sensibilidad institucional en torno a las comparaciones con matrimonios reales anteriores y las lecciones de relaciones públicas que, según se ha informado, la institución ha aprendido de las últimas décadas. Otros sostienen que la cautela institucional tiene límites, y si la salud de Carlos realmente exigiera una reducción significativa de su papel público, la necesidad práctica probablemente tendría prioridad
sobre la gestión de la posición pública de cualquier miembro concreto de la familia, incluida Camila. Queremos subrayarlo una última vez. Nada de esto constituye información confirmada. El Palacio de Buckingham no ha anunciado ningún cambio formal en el papel de Carlos. No existe una reestructuración confirmada de las obligaciones públicas de Camila. No existe ninguna disputa confirmada dentro de la familia real. Lo que hemos analizado esta noche es un patrón observable públicamente a través de las agendas y las apariciones públicas, combinado con especulaciones basadas en precedentes históricos sobre cómo la institución ha gestionado situaciones similares en el pasado y sobre cómo una monarquía suele administrar este tipo de transiciones cuando desea evitar anuncios públicos dramáticos. Si este tipo de análisis cuidadoso y lleno de matices os ha parecido valioso, esa es precisamente la diferencia entre este canal y aquellos que fabrican documentos secretos o inventan enfrentamientos para conseguir visitas. Nosotros preferimos mostrarte lo que realmente se sabe, claramente separado de lo que sigue siendo especulación, y confiar en que el patrón real, una vez presentado en conjunto, resulte suficientemente interesante sin necesidad de inventar nada. Así que esta es la situación esta noche. Confirmado. Carlos ha tenido una agenda pública reducida en distintos momentos durante su tratamiento contra el cáncer, algo reconocido públicamente por el propio Palacio de Buckingham. Guillermo ha asumido obligaciones públicas adicionales durante esos periodos, también confirmado. Catalina ha regresado a un papel público de gran visibilidad después de completar su tratamiento, algo confirmado y ampliamente informado. Estos son hechos establecidos, no especulaciones, y constituyen toda la base de lo que hemos analizado esta noche. No confirmado, y merece la pena repetirlo claramente una última vez. Cualquier plan formal para que Carlos se aparte del trono. Cualquier reestructuración específica del papel de Camila. Cualquier disputa dentro de la familia real sobre sucesión, autoridad o influencia. Todo esto sigue, a día de hoy, firmemente dentro del ámbito de la especulación. Cualquier canal o medio que presente detalles específicos inventados, documentos secretos o enfrentamientos privados como hechos confirmados, está yendo mucho más allá de lo que realmente se sabe o puede saberse desde fuera de las paredes del palacio. Lo que sí podemos afirmar con razonable confianza es que los observadores reales estarán prestando muchísima atención a cómo se distribuyen las obligaciones durante los próximos grandes acontecimientos de Estado. Si Guillermo continúa asumiendo un papel más importante en acontecimientos que tradicionalmente pertenecían específicamente al rey, y si Catalina continúa ocupando el centro de la vida ceremonial de la realeza, ese patrón seguirá contando su propia historia, independientemente de lo que cualquier comunicado oficial diga o deje de decir. Y la respuesta de Camila ante ese patrón, ya sea que opte por aceptar una reducción gradual de su papel público o que intente mantener el nivel de visibilidad que ha tenido durante el reinado de Carlos hasta ahora, probablemente nos dirá mucho sobre cómo entiende ella misma su posición dentro de una monarquía que, aunque nadie con autoridad oficial lo diga públicamente, ya está comenzando a mirar silenciosamente hacia su próximo capítulo. Estaremos siguiendo todo esto de cerca, compromiso a compromiso y aparición a aparición. Y cuando haya algo más que contar, ya sea confirmado oficialmente o todavía dentro del ámbito de una especulación cuidadosa, os lo traeremos exactamente como lo hemos hecho esta noche, claramente separado y claramente identificado. Antes de terminar, demos un paso atrás y observemos cómo ha ido cambiando la conversación pública en general, porque los comentaristas aseguran que esto es tan revelador como el propio patrón de la agenda. Los observadores reales que siguen la opinión pública señalan que el debate sobre la capacidad de Carlos para continuar desempeñando plenamente sus funciones a largo plazo se ha vuelto notablemente más abierto durante el último año. Es algo que habría parecido casi impensable durante los primeros tiempos de su reinado. Los medios que anteriormente evitaban por completo el tema, ahora lo analizan abiertamente como una línea legítima de debate.
Los comentaristas sugieren que este cambio de tono refleja menos un acontecimiento específico confirmado y más el simple paso del tiempo. También refleja que el público se ha acostumbrado, gracias a la propia transparencia del rey sobre su tratamiento contra el cáncer, a hablar de su salud de manera abierta, en lugar de tratarla como un tema intocable detrás de las paredes del palacio. Según algunos observadores, esa apertura tiene dos caras. Por un lado, permite que una especulación legítima y cuidadosamente planteada como la de esta noche exista sin ser considerada irrespetuosa o prematura. Pero por otro lado, también ha abierto la puerta al tipo de contenido sensacionalista y fabricado que algunos canales han aprovechado. Documentos secretos inventados. Reuniones secretas inventadas. Confrontaciones privadas inventadas. Todo ello presentado como si fueran hechos filtrados. Los comentaristas reales y los críticos de los medios han advertido específicamente a los espectadores que tengan cuidado con cualquier canal que presente diálogos privados extremadamente específicos o supuestas órdenes manuscritas del palacio como si fueran información confirmada, cuando ningún corresponsal real legítimo ha verificado nada parecido. Esto merece una pausa, porque es directamente relevante para la forma en que deberías evaluar todo lo que veas sobre este tema en otros canales y medios durante las próximas semanas. Si un contenido describe una reunión secreta específica, con asistentes identificados por nombre, cita frases manuscritas supuestamente escritas por el propio rey, o afirma conocer una discusión privada concreta entre miembros identificados de la familia real, nada de eso debería considerarse periodismo. Debería tratarse como ficción presentada como realidad, independientemente de la seguridad con la que se presente y de lo dramática o satisfactoria que pueda parecer la historia. La versión honesta de esta historia, la versión basada en lo que realmente puede observarse, es menos dramática. Pero también es la única versión que resiste un análisis serio. Hola, espectadores. Sabemos que un análisis prudente y lleno de matices como este quizá no resulte tan emocionante en el momento como un titular dramático e inventado. Pero si has llegado hasta aquí, claramente valoras más acertar que sentir un subidón momentáneo. Y ese es exactamente el público que queremos construir en este canal. Si te identificas con eso, suscribirte nos ayuda realmente a seguir dando prioridad a la precisión frente al drama fabricado, y permite que este tipo de cobertura llegue a más personas en lugar de quedar enterrada bajo canales más ruidosos y menos honestos. Pasemos ahora a una pregunta que muchos de vosotros habéis planteado directamente en los comentarios de vídeos anteriores. Una pregunta que merece una respuesta cuidadosa y honesta, no una respuesta dramática. ¿Podría Camila perder formalmente su título o incluso su papel público por completo en algún escenario realista? Según los expertos constitucionales y los comentaristas especializados en la realeza, la respuesta honesta es que esto resulta extremadamente improbable en cualquier circunstancia actualmente previsible. El título de Camila como reina quedó establecido mediante los mecanismos habituales de la monarquía tras la llegada de Carlos al trono. Los títulos de este tipo no suelen poder revocarse mediante decisiones informales del palacio, cambios de agenda o modificaciones en las obligaciones públicas. Cualquier cambio en su título o estatus formal requeriría circunstancias extraordinarias completamente desconectadas de lo que actualmente se está debatiendo en relación con las agendas o las apariciones públicas. Los expertos especializados en cuestiones constitucionales coinciden en que nada de lo que estamos observando actualmente, la reducción de compromisos, el aumento de visibilidad de Guillermo y Catalina, se acerca siquiera a una amenaza para su posición formal desde el punto de vista legal o constitucional. Lo que sí podría cambiar de forma realista, según esta interpretación más fundamentada, no es su título, sino simplemente el volumen y la relevancia de sus apariciones públicas. Y esta es una cuestión completamente diferente y mucho menos dramática de lo que sugieren muchos titulares sensacionalistas. Una reducción de las obligaciones públicas visibles no equivale a perder un papel.
Los observadores que confunden ambas cosas, según varios comentaristas, están malinterpretando la institución o exagerando deliberadamente para conseguir interacción. Esta distinción importa porque determina cómo debemos interpretar todo lo que hemos analizado esta noche. No estamos describiendo un escenario en el que Camila sea formalmente apartada de nada. Estamos describiendo una posibilidad mucho más cotidiana y realista, que, mientras las obligaciones públicas de Carlos continúan gestionándose cuidadosamente en función de su salud, la visibilidad diaria de los distintos miembros activos de la familia real cambie de manera natural. Exactamente como ha ocurrido durante anteriores periodos de transición dentro de la institución. Sin necesidad de ningún anuncio dramático. Los historiadores reales señalan que este tipo de cambio silencioso y gradual es, de hecho, el modo habitual en el que la monarquía británica siempre ha gestionado el cambio. Los anuncios públicos dramáticos son la excepción, no la norma. La mayoría de los cambios importantes en quien representa públicamente a la corona han ocurrido exactamente de la manera que hemos descrito esta noche. A través de las agendas. A través del aumento gradual del protagonismo de algunos miembros de la familia y la disminución progresiva de otros. Y sin que jamás se declare formalmente un punto de inflexión hasta que los historiadores miran atrás años después y reconocen el patrón con perspectiva. Hola, espectadores. Si este tipo de perspectiva fundamentada e históricamente informada es algo que queréis ver más, aseguraos de estar suscritos, porque vamos a analizar un último ángulo que ha recibido sorprendentemente poca atención, la cuestión específica de cómo el propio público, y no solo los comentaristas, ha respondido a este patrón en tiempo real. Las investigaciones de opinión pública realizadas por varias organizaciones de encuestas consolidadas durante el último año muestran una tendencia constante, aunque nada espectacular. El apoyo a la monarquía como institución se mantiene, en términos generales, estable según la mayoría de las encuestas publicadas, incluso mientras los índices de aprobación de miembros concretos de la familia real continúan cambiando. Dentro de esa estabilidad general, Catalina aparece de manera constante como una de las miembros más populares de la familia real activa. Es un patrón que se ha mantenido durante años y que muestra pocos signos de cambiar. Guillermo también obtiene buenos resultados, generalmente justo por detrás de Catalina en la mayoría de las encuestas. La aprobación personal de Carlos se ha mantenido relativamente estable desde su llegada al trono, sin aumentar ni disminuir de forma espectacular en la mayoría de las investigaciones publicadas, a pesar de la considerable simpatía pública expresada tras el anuncio de su diagnóstico de cáncer. La aprobación de Camila, como mencionamos anteriormente, ha mostrado una mejora gradual a lo largo de un periodo más prolongado, aunque generalmente continúa por detrás de los 3 miembros de la familia real mencionados anteriormente en la mayoría de las encuestas. Los comentaristas señalan que esta mejora gradual cuenta, en sí misma, una historia interesante y complica cualquier narrativa sencilla sobre un debilitamiento de su posición. Si la opinión pública sobre Camila ha mejorado lentamente durante los últimos años, mientras los patrones de agenda se desplazan a favor de Guillermo y Catalina, eso sugiere que quizá ambas tendencias no estén tan relacionadas como algunos comentarios especulativos quieren hacer creer. Según esta interpretación, el papel público de una persona y su popularidad personal no siempre evolucionan al mismo ritmo. Y tratarlos como si necesariamente tuvieran que hacerlo es uno de los errores más habituales de los comentarios menos rigurosos sobre la realeza. Esta es una corrección importante que debemos tener presente mientras nos acercamos al final del análisis de esta noche. Sería sencillo y dramáticamente satisfactorio presentar toda esta historia como Camila pierde mientras Guillermo y Catalina ganan. Pero el patrón real, una vez observado cuidadosamente y separando los hechos confirmados de la especulación, es mucho más complejo que esa interpretación. La posición personal de Camila ante el público ha mejorado según las pruebas disponibles con el paso del tiempo,
incluso mientras la distribución práctica y cotidiana de las obligaciones reales cambia por razones que parecen estar principalmente relacionadas con la salud de Carlos y no con un esfuerzo deliberado por disminuir específicamente la posición de Camila. Los observadores que llevan décadas siguiendo a la monarquía advierten precisamente contra este tipo de enfoque, que convierte cada ajuste de agenda en una rivalidad fabricada o en un conflicto oculto. La institución es suficientemente grande y tiene suficientes elementos en movimiento como para que varias cosas puedan ser ciertas al mismo tiempo. El protagonismo público de Guillermo y Catalina puede estar aumentando por razones completamente prácticas relacionadas con el calendario de tratamiento de Carlos. Mientras tanto, la posición personal de Camila ante la opinión pública puede continuar mejorando de manera independiente y, al mismo tiempo, puede no haberse anunciado ni confirmado ninguna reestructuración formal del papel de nadie. Hola, espectadores. Estamos llegando casi al final de este análisis profundo y realmente agradecemos a todos los que habéis permanecido con nosotros durante toda la explicación, en lugar de saltar directamente a una conclusión dramática que nunca iba a existir. Porque nosotros no fabricamos esas conclusiones en este canal. Si el análisis de esta noche os ha proporcionado una imagen más clara que los titulares que habéis visto en otros lugares, ese es exactamente nuestro objetivo. Y precisamente por eso vuestro me gusta, vuestro comentario y vuestra suscripción marcan una diferencia real para un canal que prefiere acertar antes que ser sensacionalista. Así que reunamos todo una última vez, de forma clara, antes de despedirnos. Lo que está confirmado. Carlos ha experimentado una reducción de su agenda pública en distintos momentos durante su tratamiento contra el cáncer, algo reconocido públicamente por el Palacio de Buckingham. Guillermo ha asumido obligaciones públicas adicionales durante esos periodos, también confirmado y ampliamente informado. Catalina ha regresado a un papel público de gran visibilidad después de completar su tratamiento, algo confirmado por múltiples fuentes independientes y observable en sus apariciones públicas. Camila ostenta el título formal de reina, establecido con la llegada de Carlos al trono, algo que forma parte del registro público. Las encuestas muestran un apoyo general relativamente estable a la monarquía, con Catalina y Guillermo obteniendo buenos resultados, Carlos manteniéndose relativamente estable y Camila mostrando una mejora gradual a lo largo de un periodo más prolongado. Todo esto son hechos, no especulaciones. Lo que no está confirmado: no existe ningún plan formal para que Carlos se aparte del trono desde el punto de vista constitucional. No existe ninguna reestructuración confirmada del papel público específico de Camila, ni de su título. No existe ninguna disputa, confrontación o desacuerdo confirmado dentro de la familia real en relación con la sucesión, la autoridad o la influencia. No existen documentos secretos, órdenes manuscritas, ni reuniones privadas del tipo que a veces se describen en coberturas menos rigurosas. Nada de esto ha sido confirmado por el Palacio, por ningún corresponsal real creíble, ni por ninguna fuente con verdadero acceso a la familia. Los espectadores deberían observar con considerable escepticismo cualquier contenido que presente estos detalles específicos como hechos confirmados. Lo que sigue abierto y merece realmente la pena observar: cómo continúa evolucionando durante los próximos meses la distribución práctica y cotidiana de las obligaciones reales, especialmente alrededor de los grandes acontecimientos de Estado y ceremoniales. Si el papel público de Guillermo continúa ampliándose gradualmente hasta el punto de provocar comentarios más directos por parte del propio Palacio, ¿cómo continúa gestionándose públicamente la posición de Catalina mientras regresa plenamente al papel que ya tenía establecido? Y, lo más incierto de todo, según prácticamente todos los comentaristas que hemos citado esta noche, ¿cómo decide Camila desenvolverse en una posición que no posee la misma permanencia estructural que disfruta Catalina, dentro de una institución que históricamente ha preferido los cambios silenciosos y graduales a las declaraciones públicas dramáticas?
Seguiremos observando este patrón exactamente con el mismo cuidado que hemos demostrado esta noche. Y continuaremos ofreciéndoos la diferencia entre lo que está confirmado y lo que sigue siendo especulación, claramente identificado cada vez. Si quieres estar aquí cuando la próxima pieza de este patrón se haga visible, suscríbete ahora. Porque, basándonos en todo lo que hemos analizado esta noche, el próximo cambio podría estar mucho más cerca de lo que la mayoría de las personas que observan desde fuera se imaginan actualmente.